Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva misión. El día de hoy les traigo lo que es un tema sobre las fases lunares. Más que nada porque es un tema de suma importancia, ya que lo que es entre la magia y el vivir el día a día, esta tiene lo que es una influencia en todos nosotros. La magia, como en anteriores ocasiones les he comentado, que es el poder que está implícito en cada persona, que se conjuga con el poder del pensamiento. El pensamiento es el que da el color de la magia. Dime tú cómo tienes tu corazón, cómo tienes tus pensamientos. Si los tienes en armonía, la magia va a fluir en ti. Pero si existe un descontrol en ti, no va a funcionar nada. Se tiene que estar en armonía con la naturaleza, ya que de ahí es de donde todos provenimos. Para comenzar en el tema, todos sabemos, o la mayoría, que las fases lunares tienen 28 días, que va en conjunción con el ciclo menstrual de la mujer. Pero los hombres también tenemos nuestro ciclo lunar. A diferencia de las mujeres, que a ellas su hormona son estrógenos, la de los hombres es la testosterona. Entonces, cada fase lunar influye para bien o para mal. ¿Esto cómo? Tienes que conocerte a ti mismo, ver qué día o qué fase de la luna te beneficia o cuál te afecta más. Cada fase lunar consta de 7 días. Comienza con la luna nueva o el novilunio. El siguiente es la luna creciente, que dura otros 7 días. Después es la luna llena. Y para terminar, la luna menguante. En las mujeres producen estrógenos. Esto se puede notar en diferentes cambios de humor, mejora de la intuición o incluso mayor capacidad de influencia. Esto como cada hombre y cada mujer en la fase que se encuentre en ambos. O sea, esto quiere decir que al momento de que se encuentre una fase lunar, va a generar un cambio en cada uno. O sea, no por el hecho de ser dos hombres o dos mujeres, quiere decir que sean igual. No, es precisamente que tú tienes que conocerte. Debes de tomar un ciclo lunar de 28 días, comenzando por la luna nueva, e ir haciendo unas anotaciones. Ahí encontrarás cómo influye la luna en ti. No lo que sucede a tu alrededor, sino en ti, dentro de ti, cómo estás. Ahora, ¿cómo reconocemos cada fase lunar? La luna nueva es cuando no hay luna. Es la noche más oscura. Ahora sí que en lo personal, yo les recomiendo ese día es para poderse dar baños para despojar, para comenzar algo nuevo. Pero antes que nada, me gustaría comentar que yo no soy portador de ninguna verdad absoluta. Todos deben descubrirlo por ustedes mismos. Ya en su libro de hechizos o en su diario deben escribir qué es lo que sí les funciona y lo que no. Una vez aclarado esto, hablaremos de la luna creciente. La luna creciente es una C invertida, que al verla veremos el color de la luna de derecha a izquierda. Esa es la luna creciente, porque muchas de las veces las personas confunden lo que es la luna creciente con la luna menguante.
Una vez aclarado esto, la luna creciente se utiliza para las cosechas, para cortarse el cabello, para crecer la economía. Todo lo que se busque crecer con esta luna es con lo que se puedes trabajar. Ahora, sigue la luna llena. La luna llena es la que influye más en las personas, porque es tanta la cercanía en la Tierra y es tanta la energía que emana que influye demasiado, como para bien como para mal. Aquí es donde tú debes de poner mucha atención, cómo influye en ti la luna llena. Ahora, la luna menguante. La luna menguante es, o más que nada, se utiliza para cortar, para terminar, para despojar. ¿Por qué? Es como por decir un ejemplo, si tú tienes o eres una persona que tiene muchas deudas, paga una sola deuda, aunque sea la más pequeña, pero paga una deuda en luna menguante, que estás cortando la energía de endeudarse o la energía de estar hundido en las deudas. Estás cortando, estás desechando y posteriormente se vuelve a iniciar el ciclo. Ok, una vez aclarado todo esto, cada fase, al menos lo que es la luna creciente y la luna menguante, tiene una fase intermedia. Esa fase intermedia de luna llena a luna menguante se le llama gibosa menguante. Esto se da cada 3 días y medio. Al igual de la luna nueva a la luna llena se le llama gibosa creciente. De igual forma dura 3 días y medio. Entonces, tenemos la luna nueva. Después de 3 días y medio, continúa la luna gibosa creciente. Después, la luna llena. Posteriormente, gibosa menguante. Y al último es cuarto menguante o la luna menguante. Esto es muy importante que lo tengas muy presente para que así estés evaluando cuándo hacer cada cosa. Si vas a hacer algo para crecer, para cosechar, ya vas a tener las fechas exactas en cómo, en tiempo y forma para que debes trabajar. Esta es solo una recopilación de todas las fases lunares. Más adelante estaré hablando específicamente de cada fase y cómo puedes utilizar cada fase con exactitud. Ojo, no precisamente nomás o solo porque sea la luna quiere decir que solo puedes trabajar en la noche. No, se puede trabajar en conjunción, como con el sol, como con la luna, ya que a pesar de que estemos en el día, podemos trabajar con la fase de la luna, ¿vale? O sea, sí se puede. Muchas de las personas manejan esto solamente en la noche. Y bien, para terminar este video, para que no se haga tan largo, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes que me escucha. Espero que les haya gustado o les sea de su agrado esta información. Desde aquí les mando un gran abrazo. Hasta pronto.